A continuación, se realizará el taller La planeación didáctica modular en la enseñanza judicial, que será impartido por el maestro Carlos Arturo Cruz Hernández y la maestra Adriana Sánchez Jiménez. Les cedo el uso de la palabra. Sí, gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias. Antes de empezar este taller, pues le quiero agradecer la oportunidad que me brindó el doctor Jaime López Reyes, la doctora Lucy y por supuesto mi titular, la maestra Dulce Portillo, para poder compartirles un poco de lo que se trabaja y que ustedes puedan visualizar la importancia de la planeación didáctica, porque muchas veces me gustaría conocer de aquí cuántos compañeros que están en este auditorio se dedican a la impartición de clases. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, seamos muy honestos los compañeros que somos docentes. Cuando llegamos a una institución, lo primero que nos dicen, y dentro de los requisitos académicos nos dicen, tienen que hacer la planeación. Quiero que también en un ejercicio de honestidad me digan si no nos da un poco de pereza hacerla. ¿Cierto o no? ¿Sale? Entonces, en este taller vamos a ver cómo hacer una planeación didáctica más concreta, menos complicada, pero más compleja. ¿Sí? Entonces, vamos a partir por allí. Por ahí se escucha. Listo. Para empezar, vamos a plantear qué es la planeación. No la planeación desde el punto de vista administrativo, no. Vamos a plantear la idea de la planeación educativa. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver en la lámina, esta planeación educativa se va a encargar de especificar los fines, ¿sí? Los fines en el aula. Creo que así se escucha un poco mejor. Los fines en el aula, objetivos, asimismo las metas de la educación. ¿Sí? Entonces, esta misma planeación nos va a definir con qué recursos y qué estrategias vamos a emplear para alcanzar esas metas de formación, esos logros de desempeño, esas competencias. Incluso en algunas instituciones de educación superior se manejan como objetivos. ¿Sí? Por supuesto que es un elemento indispensable para llevar a buen puerto la formación de nuestros participantes. Eso es indudable. Si no planeamos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es la directriz que vamos a tomar. Nosotros como profesores es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y como dicen por allí, siempre les digo a nuestros compañeros, seguramente muchos han trabajado en varias instituciones. Cuando llegan nuestros profesores aquí a Escuela Judicial también les planteamos un formato de planeación didáctica. Y como yo siempre les digo, a donde fueres, haz lo que vieres. Y hay que trabajar con lo que nos dan, ¿sí? Y justamente, esta planeación didáctica depende de estos 4 modelos. Ya lo hablaba hace un momento, bueno, en la mañana lo hablaba la doctora Nancy, por allí lo tocó también el doctor Jorge Servín, donde nos planteaban la importancia del modelo educativo, que ya no voy a ahondar más en ello. Sin embargo, nuestra planeación didáctica depende de estos 4 modelos. Modelo educativo, modelo curricular, por supuesto un modelo pedagógico y un modelo didáctico. Todos estos 4 modelos tienen que concretarse en la planeación didáctica. No podemos estar fuera de los modelos que nuestra propia institución maneja, ¿no? Sería un poco incoherente trabajar nuestra planeación didáctica por objetivos cuando nuestro modelo educativo tiene un enfoque por competencias, por ejemplo, o viceversa. ¿Sí? Justamente todo esto es para alcanzar las metas de aprendizaje. ¿Dónde va a incidir las metas de aprendizaje? Pues en el contexto, justamente en las necesidades sociales. ¿Sí? En este mapa conceptual vamos a conceptualizar lo que es una planeación didáctica. Ya vimos lo que es la planeación, a grandes rasgos obviamente, y vamos a ver ahora lo que es la planeación didáctica. Va a ser un plan de trabajo docente, ¿sí? Que tiene justamente los elementos que van a componer nuestras estrategias. Estas estrategias pues son aquellas denominadas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En la escuela judicial planteamos las estrategias potenciadoras del aprendizaje.
vamos todavía un paso más allá, ¿sí? Entonces, se van a organizar de tal manera que van a facilitar el desarrollo de las sesiones. Yo siempre también cuando me ha tocado trabajar con docentes, les comento que si tenemos una muy buena planeación, las clases se nos van a ir por el camino que debe de irse. No se vale, por ahí lo comentaba el doctor Servín en la conferencia de la mañana, venir a improvisar, ¿no? Que así que es que se me olvidó ¿qué les doy hoy? Y a ver, hay muchos chicos, yo veo muchos chicos por aquí. No hay que quemar a nadie, de profesores de otras escuelas, pero ¿no les ha sucedido que llegamos a la clase y decimos, bueno, vamos a ver la película tal? Y se nos va la hora y media de clase. ¿Por qué? Pues si está dentro de la planeación didáctica, bueno, pues qué bueno. Pero si vamos a tener un producto y vamos a tener un aprendizaje, ¿no? Pero si no, pues bueno, eso es lo que hablaba un poco el doctor Servín por la mañana. Vamos a tener, en esta planeación vamos a también disponer de los tiempos específicos donde vamos a ejecutar todos los contenidos, pero también donde vamos a estar solicitándoles a ustedes como alumnos todas las evidencias, productos o trabajos, actividades, tareas, llámenle como le llamen en su institución. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades, toda esta planeación justamente recaigo en lo mismo. Se tiene que vincular con la sociedad, con la cuestión social, con el contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a partir ahora lo que es la planeación didáctica modular por objetos de transformación. Por allí justamente también retomo un poco lo que comentaba la doctora Nancy por la mañana. Esta estructura curricular la plantea la UAM, nuestra Casa Abierta al Tiempo, y ahora les comento que con la llegada del doctor Jaime López Reyes nos dice, pues sí está bien, vamos a instrumentarlo, porque él justamente después de un diagnóstico visualizó que era el modelo curricular adecuado. En esa tesitura pues tenemos que bajar todo eso a las planeaciones didácticas. Ahora adaptamos todo este proceso y trabajamos por objetos de transformación. ¿Sí? Entonces, seguimos con la misma dinámica de alcanzar las metas de aprendizaje. Hacia allá vamos. ¿Sí? Entonces, todas estas metas de aprendizaje se van a hacer a través de el análisis, interpretación y solución de problemas. Ya no problemas aislados, ya no problemas inventados, problemas que vemos realmente en los contextos que todo el mundo nos desempeñamos, sobre todo en la educación judicial. ¿No? Tenemos problemáticas impresionantes en todos los poderes judiciales. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos. Y más allá de ello, no solamente es de adquirir el conocimiento, de ser por allí en la conferencia, en la primera conferencia que tuvimos hoy, no solamente se trata de llenarnos, de llenar y de llenar y de llenar conocimiento. Nos podemos aprender el código, todos los códigos. Y hay gente que se lo sabe a rajatabla. ¿Y cómo los aplican? Ahí está la cuestión. ¿Dónde aplicar el código? ¿Cómo interpretar el código? ¿Sí? Y pues para allá vamos. Nos va a permitir vincular la formación con los problemas sociales. Eso es lo importante de toda esta cuestión de la planeación educativa y particularmente de la planeación didáctica. ¿Sí? Entonces, yo en estos pequeños cuadros, en esta representación gráfica, les voy a mostrar los elementos mínimos indispensables para elaborar una planeación didáctica por objetos de transformación. Tomen nota, pongan atención, porque después de esto vamos a hacer un ejercicio todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un problema estructural? El problema estructural lo vamos a definir a grosso modo como una problemática a nivel macro. ¿Sí? Pónganle ustedes el tema que ustedes consideren, pero es una problemática a nivel macro. Vamos a tener lo que es un objeto de transformación, que justamente es el objeto de estudio. Es lo que se va a abordar en el salón de clases. ¿Sí? El problema eje es aquello que no corresponde con lo ideal. Es aquello que no funciona, que no opera. Es aquello que tenemos que transformar. ¿Sí? Tenemos después las unidades de competencia, que en la estructura de la planeación didáctica pues van a ser los contenidos temáticos. ¿Sí? Estos contenidos temáticos tienen que formar parte de un todo. Ya no vamos a ver los contenidos aislados. Ya no vamos a ver los contenidos de forma desarticulada.
¿sí? Más adelante ya en la presentación vamos a ver el por qué. Tenemos lo que es el logro de desempeño. El logro de desempeño, ¿qué es? El aprendizaje esperado. ¿Qué espero yo como profesor? Que mis alumnos aprendan y apliquen. Porque regreso a lo mismo, no vamos a llenar solamente una ollita con agua, ¿no? Se trata de aplicar, es la aplicación práctica del conocimiento. La docencia, aquí estos tres elementos son importantísimos a la hora de planear. Tenemos docencia, investigación y servicio, que sigue siendo la propuesta de la Autónoma Metropolitana. La docencia, ¿qué es? Toda la actividad que el docente tiene que desarrollar, desde el inicio del módulo hasta el cierre del módulo. Aquí sí, hay que ser descriptivos a la hora de hacer las planeaciones. Desde colocar las técnicas rompehielo, técnicas de integración, actividades de aprendizaje, las tareas y todos aquellos elementos que me van a permitir que ustedes, como mis alumnos, se apropien del conocimiento en primer momento y después lo vayan a aplicar, ya no en la escuela, al mundo real, en los ámbitos de desempeño. Después viene la investigación. Este elemento de investigación justamente es el trabajo que hace tanto el alumno como el docente a la hora de estar en la clase, ¿sí? También aquí hay que ser muy descriptivos. En la investigación que cabe, aquí sí se vale colocar, si vamos a hablar de derechos humanos, ¿no? En derechos humanos, ¿y qué voy a leer de derechos humanos? Y lo vamos a colocar allí. También hay que ser muy descriptivos a la hora de elaborar nuestra carta descriptiva, ¿sí? Y después el servicio. Eso es lo importante de la planeación didáctica. ¿Hacia dónde? Lo hablaba también el doctor en la mañana. El fin. No se trata nada más de que los chicos vengan y tomen las clases, que los compañeros vengan y tomen las clases. ¿Y para qué? ¿No? Muchas veces yo les platicaba a mis amigos que yo tenía una clase que era de temas selectos de matemáticas o algún tema así. Y yo le comentaba al profesor, cuando ya te daba las integrales y todos esos signitos y cosas que yo no entiendo, y yo le decía, bueno maestro, ¿y para qué? Y lo que él me contestaba que era para hacer vasos de unicel. Esa era su respuesta. Entonces, hasta la fecha, yo no le he encontrado una utilidad a las integrales. ¿Por qué? Porque no es mi área, porque no es mi especialización, porque yo no los he utilizado. Y la planeación didáctica modular nos va a servir determinar de una vez el fin. Por eso es bien importante colocar en la planeación lo que es el servicio, ¿sí? Por acá les presento un ejemplo. No está completo porque hace falta la parte de la evaluación y otros elementos que ahorita no es el tema que yo voy a abordar, lo abordará en su momento ya la maestra Adriana, que está aquí con su servidor. Y pues bueno, esta es una estructura de una planeación didáctica por objetos de transformación. Si se dan cuenta, en primer plano nos encontramos con lo que es el problema estructural, ¿sí? En segundo momento, lo que es el objeto de transformación para pasar al problema eje. Estos tres elementos tienen que estar perfectamente alineados hacia el mismo fin. Si se dan cuenta, lo primero es una problemática macro, pasamos a lo que no es el ideal de esa problemática y lo aterrizamos en un logro de desempeño que es lo ideal, que es lo que yo estoy buscando cuando ustedes vengan y tomen mi curso de diseño curricular modular basado en competencias, ¿sí? Y pues bueno, ya viene toda la parte de unidades de competencia, que aquí ya no coloqué otros elementos propiamente por cuestiones de espacio y diseño, pero nos pasamos a la parte de docencia, investigación y servicio, ¿sí? En la parte de docencia ustedes van a poder encontrar en primer plano que yo como su docente planteo una pregunta detonadora, ¿sí? Esa pregunta detonadora me va a servir ¿para qué? Para conocer qué saben, es decir, los saberes previos antes de empezar con las sesiones clase. Y es así como se van dando todos y vamos a ir describiendo cada uno de los elementos que intervienen en las sesiones, ¿no? Esta parte de la investigación
Si se dan cuenta, yo aquí planteo que el estudiante tiene que investigar a través de dónde, a través de internet, a través de fuentes académicamente confiables, bibliografía, mesografía, videografía, como ustedes ahí lo definan, y después también coloco lo que yo como profesor tengo que hacer. Yo les voy a proporcionar algo también. Yo ahí estoy planteando que les daré lecturas acerca del tema, ¿no? Y por último, el servicio. De nada me sirve que ustedes ya conozcan todos estos elementos y que no lo apliquen, ¿sí? Entonces, justamente el servicio es la aplicación en su actividad docente. Es decir, lo que yo quiero es que ustedes aprendan, manejen y apliquen la planeación modular. Ese sería mi objetivo. ¿Y en dónde? En sus espacios académicos, en otras escuelas judiciales, en otras instituciones de educación superior, media superior, pues ya va a depender, ¿no? Pero eso es lo ideal. Así tendría que ser más o menos, porque la idea, como les comentaba al inicio, a donde fueres, haz lo que vieres. Si les presentan un formato de planeación, porque aparte ya no los dan, no me van a dejar mentir, llegan y nos dan los formatos, podemos adaptarlo, ¿sí? Pero esta es la propuesta y así es como trabaja nuestra escuela judicial, ¿sí? Y pues bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta planeación? En primer momento, vamos a estructurar todos los conocimientos en unidades de competencia. Esto, como les comentaba, nos va a permitir estructurar a través del todo cada uno de sus elementos, lo que a su vez nos va a permitir desarrollar el pensamiento complejo, ¿sí? El pensamiento complejo, ya si quien quiera ahondar más sobre el tema, pues el principal teórico es Edgar Morin, por ahí lo podrán revisar, ahí tienen bastantes libros, incluso tiene ahí una institución educativa donde pueden ustedes descargar los artículos que él plantea. Bueno, el estudiante solo se va a enfrentar a un objeto de estudio, a uno solo. Por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Y de ahí desprendemos toda la clase, ¿sí? Uno solo. Fíjense que por allí, no me acuerdo, el dato no lo tengo de manera muy correcta, pero no me acuerdo si era en Finlandia, parece ser que sí, o debe de ser allí, que allí manejaban, le denominaban de otra manera, pero era técnicamente un objeto de transformación. A la hora de dar clases ponían a los chicos y les decían, no, hoy vamos a abordar la Segunda Guerra Mundial, o vamos a abordar la Segunda Guerra Mundial sobre este módulo. Pero ahí les enseñaban historia, les enseñaban física, les enseñaban química, les enseñaban economía, geografía. ¿Por qué? Porque esa problemática en particular nos daba para eso y para más. Cada una de sus partes a través de un solo objeto de estudio. ¿Cuál era ese objeto de estudio? La Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que se pretende acá, con este tipo de objetos de transformación, ¿sí? En ese sentido, el estudiante se forma de manera integral, retomando también lo que comentaron los compañeros panelistas por la mañana, los compañeros ponentes, que decían que no solamente es el conocimiento y sumar conocimiento y demás, sino también es formar habilidades, actitudes y valores. Y para eso, pues toma su tiempo, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Los conocimientos se van a articular con una realidad compleja, que es justamente todos estos problemas del contexto. A eso se refiere una realidad compleja, de manera muy sutil. Y va a existir una evaluación integral del aprendizaje, con todos los elementos que ya mi compañera les mencionará en unos instantes más. ¿Sí? Ahora sí, como dicen coloquialmente, es hora de arrastrar el lápiz. Fíjense nada más, a ustedes, cada uno de ustedes los invitan a dar el módulo de Derechos Humanos en nuestra escuela judicial. Y el encargado de la planeación pues les da su formato y les dice que es hora de construir su planeación modular. Todos tienen sus materiales de congreso, por lo que alcanzo a ver. Sus libretas, tienen lápiz. Entonces, como coloquialmente se dice, es momento de arrastrar el lápiz y les voy a solicitar que redacten el problema estructural, el objeto de transformación, el problema eje y el logro de desempeño. Tenemos
unos minutitos para poder trabajarlo. Entonces el espacio es suyo. ¿Tienen alguna duda? Levanten la mano y con todo gusto se las podemos ampliar. Adelante. Tratándose de la formación judicial, los nuevos retos, el alto índice de violencia, las graves afectaciones a la vulnerabilidad, pues necesitamos formar funcionarios judiciales que tengan un humanismo y una ética de responsabilidad. Entonces, yo considero que no solo es la temática, el contenido de la materia, como en este caso, sino la necesidad imperante de tratar el desarrollo humano personal de los nuevos funcionarios judiciales que requiere esta época pospandémica, esta época global. ¿En dónde empatamos ese proceso formativo interno que nos comentaban en la mañana de lo que están solicitando los justiciables? Prácticamente están hablando del rostro humano de la justicia. ¿Dónde estamos dejando el rostro humano de la justicia? Esa es una interrogante pues que se está haciendo a nivel de toda la región. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, miren, justamente cuando al momento de hacer nuestra planeación didáctica, nosotros ya tenemos un programa que nos dan. Una cosa es el programa y otra cosa va a ser nuestra planeación. Escuela Judicial trabaja con un enfoque justamente por competencias. ¿Dónde está toda esta parte del rostro humano, de la calidad humana, el servicio, la cara que damos? Justamente en la estructura de las competencias. Porque allí, en las competencias, siempre se coloca una condición de operación, que así se denomina, que no es el tema de ahorita de estructurar una competencia, pero sí es importante. Escuela Judicial siempre trabaja esta condición de operación a través de los valores. Ejemplo de una competencia, aplica el conocimiento técnico jurídico en el desempeño de sus funciones con compromiso ético. En el momento que nosotros encuadramos ya en una competencia lo que nosotros esperamos, lo que nosotros vamos a brindar a través de toda esta estructura de conocimiento, nos va a permitir como docentes que nuestros alumnos, nosotros vamos a tener que buscar esas estrategias para que nuestros alumnos apliquen todo el conocimiento con compromiso ético, con toda esta cuestión axiológica que me comentaban por la mañana. Esa sería mi postura, creo que eso da respuesta a su pregunta. Si me permiten, no soy el que estoy dando el taller, sin embargo, es una pregunta muy interesante y que precisamente en el diseño del Congreso, así como lo diseñamos aquí en la escuela, una parte es esa, precisamente yo estoy y acepté estar aquí en la escuela porque me gusta mucho el lema del Poder Judicial de calidad humana al servicio de la justicia. Entonces, no tan solo aquí en la escuela judicial, aquí en el Estado de México, sino en muchas instituciones educativas, nos hemos vuelto muy tecnológicos, nos basamos mucho en la tecnología y efectivamente se nos está olvidando el rostro humano. Cuando somos docentes, cuando hemos tenido alumnos, se nos olvida que todos los que tenemos enfrente son seres humanos que sienten. Así somos nosotros, ¿no? Todos los seres somos emocionales también. Entonces, el diseño del Congreso da respuesta a si me permite, si tiene alguna duda al respecto, cuando termine mañana el Congreso platicamos, pero esa pregunta está inmersa en todo el Congreso. Mañana va a haber unos temas muy interesantes, los va a ver usted, inclusive vamos a hablar de las emociones. Tenemos 2 conferencistas al respecto, los va a escuchar y platicamos. Esa es mi respuesta, estamos una respuesta a esa duda que tiene, esa inquietud que tiene en la Escuela Judicial, le estamos haciendo frente. Estamos tratando precisamente que todos los que estamos aquí en la escuela, en la situación que estemos, no se nos olvide el rostro humano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces para continuar con el trabajo,
¿Alguna duda sobre cómo redactar esta parte del problema estructural, cómo redactar esta parte del objeto de transformación, problema, eje, logro, desempeño? Pero bueno, es una propuesta. Ahí está una propuesta. Es una propuesta, estimado maestro, no, adelante. en el sentido de que pues queremos aprender, estamos aquí para aprender. Entonces, para replicar mis mismos errores, yo creo que pudiéramos, bajo su guía, bajo su conocimiento tan especializado, lo pudiéramos elaborar entre todos, a partir de ese punto de derechos humanos. Porque yo pudiera tomar un problema, por ejemplo, discriminación, o pudiera haber una situación de desplazados o de migrantes. O sea, ¿qué problema para cerrar un poquito más esto? Es una propuesta respetuosa que le hago a usted, maestro. Adelante, todas las propuestas son bienvenidas y justamente esa es otra parte que tiene que ver con la planeación didáctica. Cómo podemos adaptar a las necesidades de nuestros grupos. Porque a veces ya la tenemos bien diseñada y pues ya a la hora de estar ahí en clases ya como que ya vemos que no iba por ahí el caminito. Entonces, abogo por la propuesta de la maestra Lupita y adelante. Tenemos por aquí Este tema precisamente de planeamiento es muy importante. Este tema precisamente de planeamiento es muy importante, es la vida de cualquier escuela. Y precisamente con las conferencias que escuchamos en la mañana, hay una parte muy importante que es lo que usted acaba de hacer, que el discente, el estudiante, es el que también participa en el diseño de la planeación. Es muy importante. Vuelvo a repetir, somos muy fríos, atrás hacemos lo mejor y se nos olvida que el que va a aprender, pues no interviene, nada más escucha, no. Quiere que ahora sea una parte activa del estudiante y así lo tenemos que hacer. Muchas gracias por su recomendación. Las necesidades del foro, exacto. Y justamente, bueno, ahorita no lo comentó el doctor Jaime, pero aquí en la Escuela Judicial, ya con la llegada y con esta nueva administración, justamente se están acercando todas las planeaciones a los participantes, porque es importante que conozcan qué voy a hacer, cómo me van a evaluar, ¿no? Cómo mi maestro va a llevar la clase, qué temas van a abordar. Y muchas veces justamente todos los que hemos sido estudiantes conocemos, si bien nos va, cómo nos va a evaluar el profesor, y si no, pues ahí queda, ¿no? Pero entonces, retomando la idea de la maestra Lupita, vamos a construir estos elementos a partir de ese módulo que a ustedes ya les brindaron como profesores, el módulo de derechos humanos. ¿Cuál sería una idea sobre un problema estructural? La jerarquía de las normas como gran problema estructural. Desigualdad y discriminación. Ahí observo dos temas que van de la mano, pero tiene que ser un problema, acuérdense, macro, muy grande. Acoso. Violencia extrema, pobreza extrema. Nos quedamos con cuál les parece de todas estas grandes temáticas que nos están abordando. Una nada más. Porque lo que comenta maestro, jerarquía de las normas, yo lo dejaría como un espacio de unidad competencial. Más allá, me iría yo sobre el tema de discriminación, desigualdad y discriminación. Igualdad y no discriminación. Entonces, ese es el problema estructural. Igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación. Desigualdad y discriminación. O lo dejamos a la magistrada. Adelante, magistrada, por favor. ¿Sí? Lo dejamos como el principio, igualdad y no discriminación. ¿En dónde? Nivel mundial, lo podemos acotar a México, como juristas, como conocimientos del derecho en México, desigualdad y no discriminación en México. Allí ya tenemos nuestro problema estructural. Allí está el problema estructural.
¿cómo podríamos colocar el objeto de transformación? Partiendo de más o menos esta estructura, ¿cuál sería la idea? Si ya tenemos el problema muy amplio, todavía lo podemos ir focalizando un poco más. El tratamiento de la Dignidad humana. El tratamiento de la dignidad humana. ¿Qué pretendemos? ¿Y otra idea? Igualdad de oportunidades. Lograr es que tengan un trato igualitario, es decir, que sobre la base de la no discriminación aprendamos a reconocer o aprendan a reconocer cuando estamos ante una distinción no justificada en el derecho, porque de eso se trata, y cuando nos encontramos ante una distinción que sí es racional y está justificada. Entonces creo que esa podría ser una manera en la que el alumnado podría entonces, a través de este módulo, encontrar esa posibilidad de cambiar esta realidad social discriminadora a una más incluyente. Que ahí estaríamos aterrizando justamente sobre el objeto de estudio que vamos a abordar en el desarrollo de todo nuestro módulo de derechos humanos, nuestro módulo de derechos humanos, y de manera particular sobre la problemática planteada en el problema estructural. Eso es lo interesante. Cuando nosotros construimos planeaciones didácticas, empezamos a observar esos grandes elementos y cada uno de sus componentes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el problema eje? Siguiendo la lógica que ya venimos jalando desde el problema estructural. ¿El nivel de productividad que pretendemos alcanzar se refiere al nivel de productividad académica y de aprendizaje que se pretende alcanzar? No, sería más bien la problemática sobre la problemática sobre la problemática, aunque hasta parezca trabalenguas, así es, la problemática sobre el problema estructural y sobre el objeto de transformación. ¿Pudiera ser obligaciones del Estado en cuanto a los principios de igualdad y no discriminación? ¿Qué más? Costumbres, los usos y costumbres que causan discriminación, que la sociedad acepta. Sí, pero yo lo sigo viendo todavía esos elementos como unidades de competencia, todavía. Proceso formativo, cognitivo, a partir de las estructuras culturales de los países latinos. Podría ser porque es algo que no es ideal. El problema estructural es lo que no es ideal, lo que no funciona, lo que queremos transformar. Entonces, me parece muy adecuada la propuesta de la maestra, porque hacia allá vamos a problematizar todo, la educación tiene que ser problematizada. Y ahora bien, ya para ir cerrando este ejercicio, ¿cuál tendría que ser el logro de desempeño? Es decir, lo que ustedes esperan, mis aprendizajes esperados. Derechos humanos en beneficio de todos los justiciables. La observancia de los derechos humanos en beneficio de todos los justiciables. Aquí, 2 segunditos solamente y le cedo el uso de la voz. Para la estructura de los logros de desempeño, ya no los hemos visto en todo lo que va del Congreso, tenemos las taxonomías. Estas taxonomías, estos verbos, nos permiten justamente articular las competencias y en este caso los logros de desempeño. Estas taxonomías nos permiten ver las acciones, ¿sí? Y tenemos niveles. Pero bueno, aquí, ¿cómo podría yo realizar una acción para justamente transformar esa realidad? Desde mi trinchera, por supuesto. Aplican, Pudiera ser identificar, identifican,
Ujú. Identificar, aplicar qué, qué podría aplicar, qué podría evaluar, qué podría gestionar, que esos ya son niveles. Que esos ya son niveles más amplios. Lo que tendría que conocer primero es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, primero todos los sistemas sobre derechos humanos, ¿no? De ahí reconocer los instrumentos internacionales que consagran derechos humanos. Una vez hecho esto, ya bajarlo al nivel regional, el Sistema Interamericano, identificando, en nuestro caso ya en la escuela judicial, cuáles son las obligaciones que tiene el Poder Judicial respecto del sistema interamericano, ¿no? Bueno, en general de los derechos humanos, pero en particular en el sistema en el que nos rige, que es el sistema interamericano. Entonces, teniendo todo ese bagaje de este marco, ya las personas podrán identificar, primero, cuál es ese sistema. Segundo, cuáles son los derechos humanos. Tercero, cuándo el Estado mexicano podría incurrir en responsabilidad, porque creo que eso es lo trascendental, que sabemos que el error judicial sí puede provocar la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Entonces creo que podríamos ir aterrizando, ¿no? Desde lo macro, como dices, a lo específico, y entonces las personas, el alumnado ya podría identificar todos estos casos, como decían hace rato, basados en la dignidad humana, porque precisamente es el eje, ¿no?, de los derechos humanos, y creo que podríamos así ya ir aterrizando para que las personas pudieran ir identificando esto que estamos buscando en el módulo. Claro que sí, magistrada, muchas gracias. Entonces, en un primer momento lo vamos a identificar. Eso sería ya como un logro de desempeño, digamos, un poco antes a la aplicación. Le doy el uso de la voz al compañero. Adelante. Gracias. Yo iba a comentar un poco de el derecho a las lenguas indígenas, que estamos muy rezagados en esa cuestión. Yo creo que en los ministerios públicos debe de haber una transformación general, ¿no? Algunos traductores se mencionaba en el derecho laboral, la otra ocasión de lo mismo, y creo que por ahí no, todavía está muy rezagado todo lo de las lenguas indígenas. Por ejemplo, en ese caso, ese es un problema estructural. Es una problemática general, es una problemática global. Y sí, de ahí podemos justamente desprender toda nuestra planeación didáctica, ir articulando todos estos elementos para comprender esa gran problemática que tenemos, y que al final de cuentas es donde tenemos que cambiar nosotros. Bueno, en el caso de los compañeros que usted hace mención, tendrían que cambiar ellos, y interviene esta parte de valores, interviene esta parte de actitudes, ¿no? Entonces sí, justamente va por ahí. Regresando al tema del logro de desempeño, vamos a irnos un nivel más allá de la identificación, más allá del conocimiento, a la aplicación práctica de todos estos elementos. En ese sentido, ¿cómo quedaría el logro de desempeño? Ya lo conozco, porque aquí hay que acomodar las cosas de tal forma que sea para transformar la realidad. Si yo lo conozco, pues a lo mejor va a ser pues un bien para mí, retomando la ponencia de la mañana, ¿no? Yo ya me llené de conocimiento, ya sé todo sobre el tema, todo. Y luego, ¿dónde lo aplico? ¿No? ¿Dónde doy? Entonces es allí donde la construcción del logro de desempeño toma relevancia. Lo utilizaría todo este antecedente tan interesante ya en un caso práctico. En un caso práctico en el cual yo tengo una persona que tiene categoría sospechosa, una cuestión de vulnerabilidad, y que yo pueda utilizar algún criterio, una forma para poder lograr esa compensación, una perspectiva de género, una perspectiva en un momento dado que me permita a mí llevar ese problema a una realidad, a un justiciable, a alguien que requiere que nosotros tengamos esa sensibilidad, lo que decía la maestra, ese rostro humano que tenemos que tener los juzgadores, entender que no todos somos iguales. Desgraciadamente no todos somos iguales, pero el juzgador tiene que ser sensible
ese conocimiento tiene que servir y ponerse a disposición de los justiciables. Entonces, para mí eso sería, maestro. Muchas gracias, maestra. Sí, justamente es hacia dónde vamos, ¿no? No llenar la cazuelita y dejarlo allí. La aplicación, y como lo comentaba la maestra, somos el rostro de, bueno, los que son juzgadores son el rostro de. Nosotros hacemos otras actividades, pero también somos el rostro de. Al final de cuentas, muchos de aquí somos servidores judiciales, ¿no? Entonces, para allá vamos. El logro de desempeño, ¿cómo quedaría? Aplican los tratados internacionales y de derechos humanos en el marco de sus funciones con responsabilidad, compromiso ético, y colóquenle los demás elementos que ustedes consideren, porque ustedes son los profesores, ustedes saben las necesidades, ¿sí? Ya no me voy a detener un poco más de tiempo, les agradezco de verdad bastante, le voy a dar la oportunidad y el uso de la voz a la maestra Adriana, que tiene temas muy importantes, no sin antes hacerles una recomendación de lectura. Es un ensayo sobre la problemática curricular. Allí nos plantea el doctor Díaz Barriga justamente toda la planeación curricular a través de objetos de transformación, y una serie que de manera muy particular vamos a poder observar cómo a través de problemáticas de los chicos, está novelada, pero a través de esa problemática de esos chicos se puede abordar un tema tan importante como es la filosofía. Se los dejo allí, yo les agradezco mucho el favor de su atención y dejo en uso de la voz a la maestra Adriana Sánchez. Gracias. Vamos a continuar, pero por la hora del día que es, porque ya comimos, porque ya tuvimos toda una jornada académica, la verdad es que muy interesante, maravillosa y enriquecedora, les voy a pedir que se pongan de pie. Todos nos ponemos de pie, rapidísimo, yo cuento hasta 5 y todo el mundo está de pie. 1, y además todo el mundo se cambió de lugar. Sí, todo el mundo se cambia de lugar. El lugar que esté más cercano, el que esté más lejano, donde está alguien que no conozco, donde está alguien que sí conozco, alguien a quien quiero saludar, pero todo el mundo nos cambiamos de lugar. Ahora sí, nos estiramos como osos, podemos bostezar si queremos, acomodar la columna, mover la cabeza, un poquito las piernas. Muchísimas gracias. Y ahora, hablando de esta parte de ser humano, esta parte de considerar lo que somos de manera integral, pues necesitamos recordarlo desde lo que hacemos diariamente, y esta es una manera de recordarlo. Nos vamos a sentar, vamos a respirar profundo por nuestra nariz y vamos a darnos cuenta del lugar en el que nos encontramos justo ahora. Este auditorio con estas personas, decía hace rato, en una jornada que en realidad ha sido muy enriquecedora, lo digo en primer lugar por mí, y vamos a comenzar a hablar de un tema que es la evaluación. Me parece que ha sido muy importante esto que comenzó a suceder en este momento, ¿no? Nosotros como docentes llegamos con nuestro plan en el mejor de los casos, porque es una realidad que a veces no llegamos con un plan. Ya tenemos el plan en la cabeza desde antes, pero cuando llegamos a la clase no siempre llegamos con ese plan bien establecido y metodológicamente correcto. Y a veces cuando sí llegamos con ese plan no nos funciona. Llegamos y el grupo nada más para allá no quiere ir. Tuvo un día pesado, tienen sueño, no comieron, si comieron, la jornada laboral. Nuestros estudiantes en la escuela judicial tienen peculiaridades únicas. No son como otros estudiantes. Traen una carga personal, familiar, laboral, una historia de vida que finalmente sí interviene en las actividades que realizan. Entonces, cuando el grupo requiere otras cosas hay que escuchar. Y esto justamente es lo que está pasando justo ahora. Nosotros tenemos el plan de que ustedes desarrollen, pero el grupo necesita primero ver cómo se hace. Bueno, cuando nosotros planeamos, no solamente debemos planear lo que va a pasar en la clase, sino yo cómo me voy a dar cuenta de que estoy consiguiendo eso que quiero conseguir. Y ahí, híjole, nos cuesta el doble de trabajo en la planeación, porque si ya de entrada era una actividad que parecía un poco, digamos, aburrida, que da un poco de flojera, que ahora, ¿cómo pienso el verbo? Y luego me dicen que ese verbo no, porque esa taxonomía no es la que debo de seguir, se vuelve un poco complicado. Lo que quiero plantearles el día de hoy, me voy a bajar un poquito para estar un poco más cerca. Lo que quiero plantearles el día de hoy es que la evaluación es sumamente importante y no la podemos dejar simplemente al azar
o al último momento. La planeación es el proceso que nos va a ayudar a verificar el aprendizaje. Es también quien nos dirige el proceso de enseñanza, quien nos va a ir diciendo si vamos para allá, si vamos para acá. Entonces, va a ejercer una función reguladora de las actividades. Por lo tanto, debemos de comprometernos y plantear desde el inicio nuestra planeación. No me quiero detener mucho en las láminas, estas las podemos tener a disposición cuando ustedes lo requieran. Características importantes de la planeación, bueno, pues que sea confiable, que sea válida, que sea transparente, que sea auditable. No estamos en aquellos momentos en el que el profesor decía, nadie sabe qué se le va a calificar. Y llego aquí con mi superexamen muy elaborado, todos mueren de miedo, ¿no? Y no pasa nadie. No estamos en ese momento. Estamos en un momento donde la transparencia es algo que se ha privilegiado mucho. Y como tal, pues también nuestra evaluación debe ser transparente. Yo quiero que tú seas capaz de aplicar esto. Y te voy a ayudar, te voy a acompañar a que seas capaz de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Voy a considerar estos aspectos para darnos cuenta, no solo yo, sino para que nos demos cuenta tú y yo y los demás, de qué eres capaz de hacer. Ahí está el cambio de enfoque. Cuando pensamos en planear nuestra evaluación, estas son todas las preguntas que surgen. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo? ¿A través de qué utilizo? ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿Ya el examen? ¿Empiezo con un examen? ¿La segunda clase? ¿La tercera? ¿Cuándo es el momento? ¿Quién evalúa? ¿Yo? ¿Nada más yo como docente experto? ¿Los demás no son capaces de valorar lo que hacen los otros? ¿No nos sirve esa información? ¿Sí nos sirve? ¿Dónde evalúo? Y aquí podemos utilizar incluso herramientas como las que veíamos en el taller anterior, ¿no? Plataformas, ahora hay muchos lugares, muchas aplicaciones donde nosotros podemos programar algún tipo de evaluación o algún tipo de actividad que nos va a servir para evaluar. Y bueno, ¿con qué? Algunos de estos conceptos que vamos a mencionar el día de hoy son retomados de postulados de la doctora Laura Frade. Estamos en un proceso importante de capacitación aquí en la Escuela Judicial y estamos retomando algunas ideas que son trascendentes. La doctora Frade dice, y a mí me parece algo sumamente importante, que la evaluación es un encuentro interobjetivo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver lo mismo que el otro está viendo para poder evaluarlo. Es decir, si yo te explico cuál es el desempeño que quiero, y si para ti es claro y para mí es claro, eso es algo objetivo, algo observable, algo que podemos medir. Si tú crees una cosa y yo creo otra cosa, entonces ese no va a ser un encuentro interobjetivo y vamos a tener problemas. Y entonces el estudiante va a quejarse porque sintió que la evaluación no fue justa o no fue adecuada. Cuando hablamos de este encuentro interobjetivo, pues ahí podríamos considerar si evalúa solo el experto, si evalúa también el compañero, el que está a la par conmigo, y si se autoevalúa el estudiante. Nosotros, y sobre todo con los estudiantes que tenemos, somos capaces de darnos cuenta cómo vamos. Somos capaces de saber si estamos avanzando o si francamente estamos cayendo en un hoyo. El proceso de la evaluación pues implica una planeación, un desarrollo de la evaluación, una ejecución de la evaluación, la integración de la evaluación y un informe final. En todas las instituciones pues nos van a requerir que tengamos un informe final. Me voy a ir un poquito más adelante. Estábamos aquí. Planteamos más o menos un ejemplo, hablamos un poquito de derechos humanos. Por supuesto que la planeación didáctica nos lleva horas. Este es un ejercicio que nos da, digamos, una visión generalizada, pero nos puede llevar mucho tiempo porque nos implica pensar hacia dónde voy y cómo quiero acompañar. Es muy importante que yo pueda identificar el logro de desempeño. Esto que nosotros planteábamos y decíamos, aplican. No me es suficiente que sepa o que conozca. Por eso el verbo conocer
y conoce es algo que en realidad no se utiliza mucho ahora, porque la verdad es que todos podemos conocer. Si ustedes me piden que yo conozca algún aspecto específico legal, yo lo puedo buscar en un buscador en internet y ahí lo puedo ver y podría decir, lo conocí. Probablemente no lo vaya a albergar en mi memoria a largo plazo, pero lo conocí. Hoy no es suficiente conocer. Por lo tanto, un estudiante que solo conoce, pues no va a ser efectivo en su trabajo. Hoy ese estudiante necesita conocer, pero también, como ustedes mismos lo reconocían, necesita aplicar, ejecutar, llevar a algo. Cuando evaluamos, a veces vamos a evaluar productos, pero a veces vamos a evaluar comportamientos. Cuando aplico, estoy evaluando un comportamiento. ¿Ok? Debemos determinar esos aprendizajes que estoy esperando que se den, nuestras unidades de competencia, que son nuestros contenidos. Se decían aquí varios, ¿no? Hablaban la profundidad del tema y la extensión del tema es importante, entonces habría que acotar. Y después las áreas que ya Carlos mencionaba, ¿no? Cuando planteamos la evaluación, lo mejor es que lo podamos ir haciendo en conjunto con nuestras actividades de nuestra secuencia didáctica. Decimos, bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? En un primer momento lo que yo quiero saber es, de este grupo, ¿qué antecedentes tiene sobre lo que yo pretendo que ellos alcancen a comprender ahora? ¿Lo han escuchado antes? ¿Lo han hecho antes? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tienen de entrada? Para eso me va a servir tener una evaluación diagnóstica. En un primer momento. ¿Me prestas tú? Tu micro. Si me permites, yo quisiera retomar algunos procesos formativos que se hicieron en nuestro contexto nacional. Se generó un proceso de capacitación y formación a funcionarios judiciales en materia de perspectiva de género. No rindió los estándares de productividad académica que el Foro Internacional estaba esperando por el precedente de Campo Algodonero, ni a nivel de la Procuración de Justicia, ni a nivel de la impartición de justicia. Soy capaz de decir que fracasamos en los procesos formativos de juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el proceso formativo que traemos los pueblos latinos no nos permite tener esa apertura para la vulnerabilidad, para la igualdad, para el tratamiento no discriminatorio. Entonces, ahí cometimos muchos errores en donde, ¿cómo subsanamos esos errores? Ahora se menciona que nos vayamos a partir de la capacitación del tratamiento de las nuevas masculinidades a ver si a los hombres sí les da ese proceso formativo de juzgar con perspectiva de género. Entonces, ese proceso de fracaso pues ha sido distintivo para el país porque pues el centro a lo mejor tiene altos índices de juzgar con perspectiva de género, el norte no, el sur tampoco. Aunque pertenecemos al mismo país, los factores diferenciadores de procesos formativos desde la instancia son distintas. El machismo puede estar más erradicado en el norte, un poco menos en el centro y mucho más arraigado en el sur, por decir un ejemplo. Ahí fracasamos, pero porque no tomamos en cuenta todo esto, o sea, claro. ¿Cómo le hacemos contra la lucha del proceso cognitivo? Porque ¿cómo calificamos a jueces en donde no les entró la perspectiva de género? A jueces hombres o a jueces mujeres que no supieron salir de ese proceso formativo fundamentalista de donde veníamos. ¿Sí me explico mi interrogante? Claro. Gracias, maestro. Es complejísimo este proceso para nosotros porque es nuestro día a día cultural. Así de importante es saber cuál es el antecedente de nuestros estudiantes, así de trascendente es para lo que vamos a enseñar, en cualquier disciplina, en cualquiera, pero en esa mucho más.
Así como ahorita nos levantamos y decimos, a ver, ay, sí, ya me duele el cuello, ya no, si el nervio, yo les puedo compartir mi experiencia, ¿no? El nervio no, sí, me escuchan, ya no, está a la mitad del auditorio. Al mismo tiempo estoy en lo que voy a hacer, pero al mismo tiempo estoy conviviendo con mi realidad de persona. Y yo tengo que considerar en esa evaluación diagnóstica cuál es la realidad de persona, de la persona que está acercándose conmigo, cuál es ese antecedente. Mi evaluación diagnóstica pues va a ser tan amplia como yo lo decida, tan exhaustiva como yo lo decida, pero no va a ser cuantificable. Yo no te voy a calificar en ese examen, en ese ejercicio inicial, pues porque lo que tú traigas ya lo traes. Así llegaste conmigo. Vamos a transformar de aquí en adelante, ¿no? Y vamos a hacer esfuerzos y probablemente tenemos que diseñar mejores estrategias cada vez, en específico para temas tan delicados como el que acaba de exponer maestra. Después vienen las actividades de evaluación formativa. Sí, claro. Nuevamente, perdón que intervenga y le quite no le estoy quitando, voy a complementar lo que dice la maestra. Mire, efectivamente tiene usted mucha razón. Dijéramos que prácticamente acabamos de llegar a la escuela, sin embargo, una obligación de uno es hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que nos estábamos, en el momento que estamos ahorita, que es este congreso, precisamente como lo dijo el doctor Mediana, es un medio. Pero nos permite además que sepa toda la comunidad qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Estamos en un momento ahorita que ya le estamos preguntando a los usuarios a través de las visitadurías qué necesidades, tanto de capacitación como de formación, profesionalización, tienen para que planeemos en la realidad. Podemos nosotros aquí de la escuela suponer muchas cosas, que hace falta esto, no. Y ahora estamos pidiendo, estamos en ese momento, para que nos reflejen sus necesidades en la materia de educación. También le comento, hemos hecho ciertas, también esta área de planeación que está el subdirector de planeación, precisamente ella está la maestra Adriana es responsable de la evaluación. Es un área nueva en la escuela. Sí estamos cambiando. Pero aparte de eso, también le comento en la planeación, sí estamos conscientes y que además que es necesario que haya especialistas. Por ejemplo, se acaba de diseñar un programa en el cual intervino gente que antes no intervenía, ya trajimos un antropólogo social, nos apoyó, por ejemplo. Entonces ya nos damos cuenta que para el caso que usted nos dice, pues tenemos que traer especialistas. Si no lo hay en el país, pues tenemos que ver en qué partes del mundo nos puede apoyar y traerlo. Entonces, estamos con eso, es muy complejo, no es fácil, pero ya estamos, con este congreso estamos iniciando y estamos complementando otras acciones que ya venimos realizando de marzo a la fecha. Tomamos nota de su inquietud, tiene mucha razón, pero estamos dando los pasos para llegar a donde queremos llegar. Muchas gracias. Lo voy a dejar aquí. Ya se cansó. Bien. Decía que entonces la evaluación formativa tiene que ver con esas actividades que desarrollan los estudiantes y también el docente sobre la marcha. Lo valioso de la evaluación formativa es ir viendo cómo vamos. A veces yo siento que mi clase magistral fue la mejor del universo. Yo salgo enriquecido y digo, wow, hoy sí, recordé todo, se los dije todo, enfaticé en todo. Los estudiantes escucharon nada, ¿no? En estas opciones a distancia, pues me escucharon mientras estaban lavando los trastes, terminando de llegar a casa, leyendo un asunto. Y yo mi clase magistral, brillante, pues no llegó, no fue suficiente. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta en las actividades formativas, me doy cuenta si estamos avanzando, si estamos cómodos, si hay conceptos, si hay situaciones específicas que no se están abordando en profundidad o que no se están entendiendo y que van a ser fundamentales para lo que sigue. ¿Qué actividades podemos hacer que sean formativas? Pues muchas actividades como los mapas conceptuales o los mapas mentales o los resúmenes o las actividades dentro de la clase. Estas sí las puedo cuantificar y puedo ir determinando cada una de ellas qué características debe de tener. Yo puedo calificar a través, por ejemplo, de rúbricas, de listas de cotejo, de cualquiera de estos que me permitan identificar algunas características. Y finalmente tenemos una evaluación sumativa.
que es cuando yo recojo todo lo que hicimos, tiene también un porcentaje, es cuando yo recojo toda esa información de lo que evalué tanto en productos como en conocimientos y asigno pues un valor. Dando continuidad al ejercicio que habíamos establecido hace un ratito, y sin que sea exhaustivo porque el tiempo no está a nuestro favor, pónganme ejemplos de actividades diagnósticas, de actividades formativas y de alguna actividad sumativa. Por ejemplo, la maestra ya nos decía, un caso, vamos a trabajar con un caso, donde haya que analizar, donde haya que revisar, donde haya que hacer la investigación documental que me permita tener los elementos suficientes para decidir. Esa puede ser una buena actividad. ¿Qué otras actividades se les ocurren? A lo mejor un par de ellas. ¿Quién nos quiere compartir? El moving laboral. ¿Qué haríamos con eso? Una actividad que usted diga, voy a dejarles a mis estudiantes esto, ¿qué? ¿Qué hacemos para capacitarlos? Ajá. ¿Qué actividad específica le ponemos al estudiante para atender ese contenido, por ejemplo? Pues le tendríamos que poner la solidaridad laboral, el saber trabajar en equipo. Ok, pero yo como docente, ¿qué actividad puedo hacer en la clase o fuera de ella para que mis estudiantes aborden ese contenido? Pues en principio te estaría enseñando el alto índice de violencia. ¿Ellos lo tendrían que investigar, por ejemplo? Sería un trabajo de investigación, de Ok. saber qué pasa en los centros empresariales, qué pasa en las instituciones, qué pasa en la academia, Ok. porque también en las universidades hay alto índice de Claro. mobbing Entonces y de esa acoso. es una actividad. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Pueden sugerirme cualquiera, ¿eh? Podemos, maestro Caballero. sí, se me ocurre, por ejemplo, como una evaluación diagnóstica, un examen simple de conceptos básicos, por ejemplo, para ver cómo van, qué tanto tienen de conceptos básicos. Un examen simple. En una cuestión, por ejemplo, de comprensión, que quisiera yo evaluar la comprensión, se me ocurre un reporte de lectura, una lectura y que tuvieran que dar una opinión crítica sobre la lectura y quizá ahí ya puedo ver cómo piensan, si en verdad comprendieron, analizaron. Y claro, como dijeron anteriormente, en aplicación yo creo que un caso práctico es lo mejor para ver si saben utilizar los conceptos y lo que comprendieron, quizá, ¿no? Allá ya tuvimos 3. Sí. ¿Ok? Adelante, por favor, maestro. También puede ser dentro del diagnóstico que se enfoque también en una práctica de observación. Vamos a ver en qué tipo de contexto es el que nos vamos a enfocar, porque también es parte del contexto, qué tipo de contexto, cómo, de esa práctica de observación, qué es lo que voy a querer yo saber para que mis alumnos o mis estudiantes puedan arrojar esa parte de información que yo la pueda aplicar precisamente en ese mismo contexto y de esa misma forma en la cual se va a llevar a cabo la evaluación. Claro, muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Por acá? Podría ser un cuestionario de sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Pero bien estructurado. Ok, cuestionario. Hola, buenas tardes, maestra. Enfocándonos quizás en un Ay, tema… deme un segundito porque no Estoy aquí. gracias, es que sí necesito ver. Gracias. Sí, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es poner análisis de sentencia. Manejamos un tema en específico, quizás género e igualdad, buscamos una sentencia relacionada con este tema y ya se pone a los alumnos a que nos den su punto de vista sobre una jurisprudencia, una sentencia, una tesis aislada. Ok, Entonces, hacemos análisis. Muy bien, muchas gracias. Pudiera ser también, en la formativa, pudiera ser un mapa conceptual de un tema en específico. Claro. Ok, maestra. A mí me gustaría mucho como un sociodrama. Ok. Ajá. Hoy los jóvenes, el día de ayer nos refería el maestro que venía de la Panamericana, la gran actividad que les encanta a los jóvenes desarrollar. Entonces, es a través de las artes en muchas ocasiones que los jóvenes pueden
llevar a cabo esos conocimientos. Por ejemplo, ahorita nos decía la magistrada Perlita acerca de la inclusión. En un momento dado, establecer esa diferencia justificada e injustificada. Nada más a los jóvenes les da uno un poquito de idea y ellos lo replican. Y ahí podemos ver hasta qué momento se ha hecho realidad, han asimilado ese conocimiento. Entonces también, o a veces hasta de una canción de, no sé, de, ¿cómo les dicen ellos? De rapeándole, ¿no? O sea, de verdad, debemos entender que es su forma y nosotros también tenemos que adaptarnos a lo que a ellos les agrada y no desdeñar ninguna creatividad de ellos, claro, porque eso nos puede llevar a algo muy grande, maestra. Y yo creo que a los jóvenes de corazón también, porque pensamos en los jóvenes, pero los jóvenes de corazón también necesitamos salir de nuestro cuadradito, también necesitamos actividades retadoras, también necesitamos actividades interesantes y también tenemos que tener actividades estimulantes. Yo soy de primera formación psicóloga y de verdad estoy convencida de que la parte sensorial, de que el poder tener este contacto con la creatividad, de que el poder salir del cuadrito y experimentar nuevas cosas, pues definitivamente nos van a redituar un beneficio. Me parece que hay mucha claridad en el cúmulo de actividades que podemos hacer. A veces la problemática, el tema está en ser suficientemente objetivo, ser suficientemente claro, ser suficientemente estructurado yo como docente para poder hacer una evaluación y también en ser muy real. A veces en mis grupos, cuando ya recibo todos los trabajos, digo, ay, de verdad les pedí, o sea, y de verdad un trabajo por cada alumno de 90 y de verdad los tengo que leer y revisar. Y entonces también tenemos que considerar muy bien cuáles son los recursos que tengo, cómo le voy a hacer para que pueda ser concreto, conciso, bueno y fácil para ellos y también bueno y fácil para mí, para cuidarme, pero también para ser eficiente. ¿Había una persona más por allá atrás? Yo quería sugerir, a mí me gusta mucho trabajar en cuadros comparativos porque me permite hacer análisis y síntesis, una porque en el mismo cuadro va a poner esos elementos y le va a permitir compararlos. Me gusta mucho trabajar con cuadros comparativos. Claro, muchas gracias. Y ahí tenemos entonces pues la diversidad de actividades. Como lo comentaba la maestra Maribel hace un ratito, pues en la Escuela Judicial estamos preparándonos mucho para poder ir dando esta capacitación y acompañándonos todos en aprender nuevas estrategias que nos permitan mejorar la calidad del trabajo que estamos realizando. Maestra. En sede judicial, cuando pues los funcionarios judiciales no pertenecen a la misma brecha generacional. Vamos a encontrar jóvenes, generación cristal, generación, ¿cómo le dicen a la que les? Millennials, centennials. Millennials y boomerang. Entonces, es posible que estos procesos en educación judicial tengan una evaluación estandarizada, porque va a venir a capacitarse un juez pues que ya es mayor de edad y que ha dado, bueno, no mayor de edad, que ha dado su vida al Poder Judicial, claro, pero que su proceso formativo ahorita tiene un choque estructural mental con el cumplimiento a la cultura de los derechos humanos. Claro. ¿Podemos hacer eso? Claro. Es posible que nosotros encontremos la flexibilidad suficiente para llegar a cada estudiante con lo que cada estudiante necesita. Creo que no es fácil, lo digo ahora mismo y no va a ser fácil, no está siendo fácil, está siendo incluso doloroso, ya no digamos complicado, doloroso. Hay resistencia. Si por ahí yo me comunico con algún profesor y le digo, maestro, si nos hiciera favor de enviar su evaluación, a veces el maestro me contesta, pero si yo no he acabado de dar el curso. No, o sea, yo cuando termine el curso ya hago el examen. Porque no hay una planeación de la evaluación. Porque tenemos esa idea de, pues hasta que termine veo que y ya vemos. Va a ser complicado. Es posible que nosotros podamos abrirnos
a las posibilidades, flexibilizar, en la medida de lo posible, eso es una realidad, ¿no? En la medida de lo que es viable también, eso es una realidad, pero justamente nosotros estamos hoy aquí pues para tener una visión mucho más amplia y para poder facilitar los procesos. Y no quisiera rebasar por mucho el tiempo que ya teníamos establecido, porque es importante siempre ser respetuosos del tiempo de los demás, y eso es algo que también debemos considerar con nuestros estudiantes. ¿Hacia dónde vamos con la evaluación y hacia dónde vamos con lo que hemos trabajado el día de hoy? La evaluación es un sistema, es sistemática, es un proceso, debe ser constante. Desde que empiezo hasta que termino estoy evaluando todo el tiempo veo cómo vamos. Es una estrategia o varias estrategias, determinamos estrategias para evaluar, pero sobre todo nuestro fin es llegar a la mejora. Cuando este estudiante está con nosotros, lo que queremos es que haga un mejor trabajo a partir de que se ha formado mucho mejor. Y también nosotros como docentes lo que va a pasar es que cada vez estamos siendo mejores porque estamos sistematizando nuestro trabajo y haciéndolo de forma intencional. Por mi parte sería todo. Espero que haya sido enriquecedor tanto para ustedes como lo ha sido para mí. Muchísimas gracias.